Buenas noches a todas y a todos. Gracias por su asistencia, ¿no? Que son la razón que justifica la extensión universitaria. Desde la Cátedra Fernando de los Ríos no queríamos dejar de participar en lo que ya es una importante tradición en esta universidad, en el área de extensión universitaria, dedicando todo un mes a contribuciones desde múltiples perspectivas en torno al Día Internacional de la Mujer. Nosotros estamos muy contentos y agradecidos de que Mar Esquembre haya querido tomar esa posición desde la Cátedra Fernando de los Ríos, porque Mar Esquembre es profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante, con un amplio bagaje profesional, en el que una de sus líneas más fuertes ha sido la del estudio, no sé bien, Mar, cómo decirlo, ¿no? Porque no ha sido únicamente una preocupación en torno el feminismo en el derecho constitucional, sino también el feminismo en la docencia del derecho, el feminismo en los textos constitucionales, una visión muy poliédrica que además, cuando uno empieza a leer sus trabajos, tiene una base teórica clásica muy fuerte, ¿no?, a la que consigue imbricar los estudios del feminismo. Y ella, cuando le propuse venir, postuló el tema que hoy nos ocupa, ¿no?, Igualdad real y efectiva y reforma constitucional, que es un título provocador, porque se supone que la Constitución ya tiene una referencia en ese sentido, con lo cual, pues Mar, muchas gracias y dispuesta a escucharte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación a la Cátedra Fernando de los Ríos. Muchas gracias a los compañeros del área de Derecho Constitucional que asistís y a mi amiga y compañera de Filosofía del Derecho de Granada, Fanny Gil. Muchas gracias por venir. Y bueno, al público que os habéis animado a venir un jueves a las 8 de la tarde a escuchar una conferencia de feminismo jurídico, nada más y nada menos. Bueno, yo le propuse, en cuanto el profesor Arcitarte me trasladó la invitación, le propuse el tema de la reforma constitucional, porque ese es el tema que desde una asociación a la que pertenezco, que es la Red Feminista de Derecho Constitucional, que engloba a muchas profesoras y algún profesor de Derecho Constitucional de universidades españolas, es el tema, digo, que nos ocupa, ¿no?, de estudio. En ese sentido, bueno, pues hemos tenido una posición común y, de hecho, en el primer volumen del Manual de Derecho Constitucional Español con perspectiva de género ya solemos abordar al final de cada tema, bueno, pues cómo se podría reformar la Constitución en ese sentido. Ya sabemos que, bueno, hablar de reforma constitucional se ha convertido ya en una quimera. Sabemos, evidentemente, por muchas cuestiones, que la reforma constitucional ya es algo inevitable, es decir, deberíamos estar ya hace tiempo haber reformado nuestro texto constitucional en muchos aspectos, y el de la incorporación de la perspectiva feminista a la Constitución, que significa, en definitiva, incorporar a las mujeres como sujetos, ¿no?, de derecho y de los derechos a la Constitución, pues es algo que todavía tenemos pendiente, ¿no? Porque es cierto que cuando se habla de reforma constitucional en este sentido, desde aquel informe del Consejo de Estado de 2006 hasta pasando por toda la doctrina más clásica, en lo que parece que sí hay no solamente consenso, sino unanimidad, es en decir que, bueno, pues obviamente en la Constitución habría que eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la corona, ¿no?, que es el órgano que encarna la jefatura del Estado. Pero bueno, desengañémonos, reinas no vamos a ser casi ninguna, ¿no? Eso está ya determinado. Entonces, me parece que no es esa precisamente la única reforma, ni creo que solucionase demasiadas cosas, salvo a nivel simbólico, que es importante, no deja de ser importante, pero bueno,
no es algo precisamente que sea objeto de vindicación por parte del movimiento feminista. Bien, yo voy a partir de una hipótesis y es, bueno, sostengo más bien una tesis, y es que las mujeres no estamos como tales, como sujetos, ni políticos, ni de derechos, ni como sujeto político, ni como sujetos de derechos en la Constitución española. Como no estamos en prácticamente, yo diría que en ninguna Constitución. Y voy a explicar por qué. ¿En qué me baso para eso? ¿Cuál es el recorrido que hemos hecho hasta llegar a, bueno, ofrecer algunos puntos que tendríamos que tener en claro de cara a una futura reforma constitucional si queremos introducir la perspectiva feminista? No se trata tanto de qué es lo que hay que incorporar en la Constitución, sino cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y a partir de ahí tener algunas cosas en cuenta. Bien, ¿cómo estamos las mujeres en la Constitución? El sistema sexogénero o sistema patriarcal, ese sistema de relaciones jerárquicas de poder, ¿no? Que también llamamos patriarcado, vamos a denominarlo sistema sexogénero, aparece en la Constitución española. Nos parece que no, puede ser que no, pero para esto está bien hacer un ejercicio de, como ¿dónde está Wally? Vamos a buscar donde la Constitución nombra específicamente a las mujeres. Mujeres como tales o mujeres en el papel que representan. Y vamos a ver que la mención que se hace a las mujeres en la Constitución se hace en dos esferas, en dos ámbitos que están separados, por lo general aparecen separados, luego volveré sobre eso, y además están jerarquizados, guardan una relación de jerarquía. Me refiero a un ámbito que aparece como identificado como el más privado, doméstico, familiar, y al ámbito público, en el sentido de público político, del poder político. Por lo que se refiere al ámbito público, ya lo acabo de mencionar, la mención específica a las mujeres aparece en la preferencia de los varones sobre las mujeres en la sucesión a la corona, por lo tanto a la jefatura del Estado. El mensaje simbólico que está enviando es el de la inferioridad, obviamente, ¿no? O el de la mayor valía del varón sobre la mujer. Eso es por lo que se refiere al ámbito público, al ámbito político. Por lo que se refiere al ámbito doméstico, es decir, aquello que parece que es irrelevante, que no se ve, aparece la mención a la mujer en el matrimonio, cuando habla la Constitución del matrimonio, cuando reconoce el matrimonio, en el artículo 32. Se habla también no de mujeres, pero sí de madres, en el artículo 39 de la Constitución, que es el dedicado a la protección de la familia, y aunque no se menciona a las mujeres, sí se hace de forma indirecta en el artículo 50, cuando se habla del cuidado de las personas mayores, se hace mención a las obligaciones familiares. Y sabemos, hay muchas estadísticas ya, esto no es una invención, que quien se encarga de los cuidados de las personas dependientes, ya sean mayores, menores, personas con necesidades específicas, son mayoritariamente dentro de las familias las mujeres. Por lo tanto, cuando nos menciona la Constitución específicamente, estamos mencionadas ligadas a ese ámbito doméstico, ¿no? Como pegadas ahí, y inferiorizadas en el ámbito público político. Pero bueno, no seas exagerada, porque tenemos al masculino genérico, ¿no? Es decir, no es necesario que la Constitución mencione a las mujeres para entender que éstas puedan estar en la Constitución. Bueno, pues vamos a ver, ¿no?, cómo
¿Dónde nos podemos situar? ¿Nos encontramos dentro del masculino genérico? Bueno, pues históricamente eso ha sido una fórmula bastante tramposa e incluso hasta hace muy poco tiempo en la Constitución lo fue, por ejemplo, con el artículo 30, donde se habla del derecho y el deber de defender a España, de que luego se iba a desarrollar por ley, de que los españoles tienen ese derecho y efectivamente eran nada más los españoles, pero no las españolas. Entonces, hay un juego de estamos, no estamos en ese masculino genérico, ¿no?, que no nos nombra. Luego también nos podemos reconocer, obviamente, en la acepción de persona, ¿no? El artículo 10 de la Constitución, que es con el que se abre, como sabemos, el título primero de los derechos, sitúa como centro la dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, lo sitúa como fundamento del orden político y de la paz social. ¿Nos podemos reconocer ahí? Sí, claro, nos podemos reconocer ahí. Ahora bien, es verdad que la dignidad con carácter normativo, es decir, en las constituciones, no siempre se recoge de la misma manera. Es además fruto, como sabemos, de la influencia del derecho internacional de los derechos humanos, que inicia su andadura prácticamente a la par que se generaliza el actual modelo de Estado constitucional, que es el Estado social y democrático de derecho, ¿no? Con lo cual, bueno, entramos en esa definición de persona justo al mismo tiempo en que nos incorporamos mediante el principio de igualdad a las constituciones, a todos los textos constitucionales en general, porque de esos estábamos tradicionalmente excluidas. Por eso, precisamente, el siguiente ítem en el que nos reconocemos o en el que podemos rastrear nuestra presencia es en las referencias a la igualdad y no discriminación por razón de sexo que hace la Constitución, tanto en el artículo 14, luego sabemos que se complementa con el artículo 9.2, ¿no?, con la influencia del Estado social, y luego hay un artículo, el 35, que habla del derecho al trabajo, el derecho a trabajar y a recibir una remuneración suficiente sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo, que es una reiteración, ¿no?, de lo que establece el artículo 14, pero aplicada al ámbito laboral. Bien. Vamos a dejarlo aquí, porque esto merece una reflexión sobre cómo se ha conformado históricamente el sujeto de los derechos. Lo que estoy diciendo se corresponde con la Constitución Española de 1978, que se enmarca en esa tradición, ¿no?, del constitucionalismo del Estado social propio de la segunda mitad, ¿no?, del siglo XX. Pero claro, hasta llegar ahí, o sea, esos no son los orígenes del constitucionalismo, hasta llegar ahí, ¿no?, hubo un recorrido histórico en el que o del que las mujeres estuvimos expresamente excluidas. Un recorrido en el que se va conformando el sujeto de los derechos. El sujeto de los derechos que se va a erigir, como luego veremos, en el modelo normativo de lo humano. ¿Cuál va a ser el modelo normativo de lo humano? Y eso va a tener unas consecuencias para las dos ideas básicas actuantes en el constitucionalismo, que sabemos que son las ideas de igualdad y de libertad, que además no van a tener exactamente el mismo contenido según se trate de unos sujetos o de otros. Yo voy a situarme un poco, a describir un poco esta conformación histórica del sujeto de los derechos, lógicamente yendo bastante rápido. Hay que decir que el origen del sujeto de los derechos, su origen primigenio, va a coincidir, o no es ajeno, al origen de lo que conocemos como la gran estructura, ¿no?, de organización política que es el Estado,
y paralelamente, ¿no?, la estructura económica o modo de producción que es el capitalismo. En la época, ¿no?, del Estado moderno, tanto el Estado, ¿no?, como la forma capitalista surgen inicialmente, como se sabe, como estructuras de dominación. Aunque sea posterior, el nacimiento del sujeto también va a surgir como una estructura de dominación. Sabemos que los inicios del constitucionalismo tienen lugar en las revoluciones burguesas, en las revoluciones liberales, ¿no?, antes en Inglaterra, después en Francia, en Estados Unidos, en la Ilustración en el siglo XVIII, básicamente. Bien, ese sujeto de los derechos que se va a conformar también como una estructura de dominación de un tipo de hombre sobre todos los demás y sobre todo sobre las mujeres. Me interesa destacar que el sujeto de los derechos no surge en cualquier ámbito, surge en lo que denominamos el espacio de relevancia pública. ¿Qué es eso del espacio de relevancia pública? Pues es el espacio que recibe la mirada general. Es decir, el espacio de relevancia pública es aquel espacio, el referido al ámbito político, el político organizativo, el ámbito público político en sentido estricto, pero también el ámbito del mercado, de las relaciones sociales, lo que vemos. Ese espacio de relevancia pública se sostiene gracias a otro, que es, curiosamente, un espacio irrelevante públicamente, que es el espacio doméstico o familiar. Sobre ese se construye lo demás, se construye el que tiene relevancia pública. Pues bueno, los sujetos de los derechos y el sujeto político va a conformarse, va a surgir en ese espacio de relevancia pública. Va a surgir en ese espacio de relevancia pública mediante la institución de la ciudadanía y mediante la construcción de lo que conocemos como el individuo, a través de la personalidad jurídica, la capacidad de obrar en lo que se denomina ámbito privado. Por lo tanto, vamos a tener ciudadanos en el espacio público-político e individuos para operar en el mercado y la sociedad. Mientras que el espacio público-político se construye a través del pacto, ya conocemos las ficciones, ¿no?, del contractualismo, en el pacto importa quién pacta y qué es lo que se pacta. ¿Quién pacta y qué es lo que se pacta? Porque se pactan las reglas de convivencia para todos, aplicables a todos. Se pactan los derechos, se pacta la libertad, se pacta la organización del poder, se pacta la división de poderes. Importa el qué. Va a importar también el quién, porque ahora veremos quién va a ser el quién del pacto. Mientras que en el ámbito del mercado y de la sociedad, ese otro ámbito de relevancia pública, la figura relevante, la que pone en relación a los individuos entre sí, va a ser el contrato, el negocio jurídico básico, el contrato. En el contrato solamente va a importar el quién, no importa el contenido de lo que se contrate. Lo importante va a ser que se contrate entre individuos formalmente situados en una posición de igualdad, es decir, de igualdad en la teoría. He dicho que solamente importa el quién, y el quién cómo se determina, es decir, quién va a ser sujeto de los derechos. Pues va a haber una cualidad humana por excelencia que va a ser la que haga posible el surgimiento del sujeto, y es tener o poseer la cualidad de la razón. La razón, que es igualmente compartida por todos los hombres, va a ser esa cualidad que va a permitir a todos los individuos la consecución de sus propios fines, de sus propios objetivos, hacer su proyecto de vida. En definitiva, es la que permite la autonomía de la voluntad del individuo, el libre desarrollo de la personalidad. Va a ser esa cualidad abstracta,
esa cualidad espiritual la que defina al individuo. Cuando hablamos de autonomía de la voluntad y de libre desarrollo de la personalidad, quiero que nos fijemos en que estamos hablando de esos valores básicos, esas ideas de igualdad y de libertad. Bien, pues la razón va a venir asociada al sexo. Es decir, no todos los seres humanos van a ser poseedores de razón. Esto es la recuperación de los clásicos, ¿no? Ya lo decía Aristóteles en Política, que todos los seres poseen esa cualidad, ¿no?, en su alma, pero la poseen en proporciones diferentes, solamente en aquella proporción suficiente para los fines, para el destino que tengan que cumplir. Y, lógicamente, pues el destino de los hombres no va a ser el mismo que el de las mujeres. Por lo tanto, las mujeres, como tienen otro destino, que ahora veremos, pues van a necesitar poseer la razón en grado muy mínimo. Van a necesitar otras, estar adornadas de otras cualidades. Entonces, la condición para ser sujeto, es decir, para ser ciudadano y para ser individuo, va a ser tener el sexo masculino. Por supuesto, cierta madurez moral, es decir, ser adulto y luego estar mentalmente sano, ¿no? Ese va a ser, ¿no?, el sujeto de derecho, el sujeto de los derechos. Quiero llamar la atención de que son sujetos sin cuerpo. Es decir, como lo que les hace sujetos es la razón, es esa cualidad, no va a importar la corporeidad del sujeto más allá de ser su mero soporte físico. El cuerpo no tiene ninguna función, no importa, no tiene ninguna importancia a priori. Lo que va a importar es la razón. Las acciones, las funciones de esos sujetos las guía la razón. Y son esos sujetos los que comparten el espacio de relevancia pública. Y cada uno de esos sujetos va a dominar su propio espacio doméstico, el que es irrelevante para lo público, pero para los cuales esos sujetos se convierten en los soberanos absolutos de ese espacio doméstico. ¿Qué hay en ese espacio doméstico? Hay cuerpos sin sujetos, que son las mujeres. Como no poseen ese grado, esa cualidad de razón en la proporción suficiente, salvo alguna excepción, ¿no?, que entonces es un marimacho o algo así, o un defecto de la naturaleza, por lo general, quienes habitan el espacio doméstico no son sujetos. Bien porque lo sean solamente potencialmente, en el caso de los niños, bien porque sean simplemente cuerpos sin sujeto, en el caso de las niñas y las mujeres. Llamo cuerpo sin sujeto porque las acciones y las funciones las determina el cuerpo, las guía el cuerpo. Pensemos en la reproducción, en el placer, en el cuidado. Todo eso lo hace el cuerpo. Y ahí es donde van a estar las mujeres. Ese es el origen de la conformación histórica del sujeto de los derechos, y de este origen sin evolución, de golpe y porrazo, a las mujeres se les dice adelante, a través del principio de igualdad, a mitad del siglo XX, mediante esas constituciones del Estado Social y Democrático de Derecho. Ya sabemos cuándo se le concede, ¿no?, el voto a las mujeres en los distintos países. Pero hace muy poco tiempo, en realidad, hace muy poquito tiempo. Aquí en España ni 100 años. Entonces, de repente se abre ese espacio de relevancia pública, que es el que aparece básicamente en las constituciones, en esos pactos que son las constituciones, y se les dice, adelante, ya sois sujetos. ¿A través de qué? Pues a través de ese principio de igualdad.
del principio de igualdad, que veíamos que ya estaba en el caso de la Constitución española en los artículos 14 y 9.2. Y el artículo 14 dice: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de, entre otras circunstancias y condiciones, por razón de sexo. Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de un concepto por fuerza relacional, es decir, igualdad con respecto de quién. No se puede definir sin acudir a términos relacionales. Por lo tanto, eso exige un término de comparación adecuado. ¿A quién comparamos con quién? ¿Quién se erige como modelo? Bueno, pues como modelo se va a erigir el que ya estaba, el que ya habitaba esa categoría de sujeto desde los inicios, que son los hombres. Os he puesto ahí, siempre me gusta nombrarla a ella, Jasone Astola Madariaga, una colega de Derecho Constitucional del País Vasco, que es muy gráfica al decirlo, al expresar esta idea del modelo masculino, ¿no? Dice Jasone Astola que por el principio de igualdad el derecho no nos hace a las mujeres iguales a los hombres, nos hace hombres y en esa medida iguales, que es bastante diferente, Es decir, nos hace encajar en un molde y todo lo que se salga del molde, todo lo que desborde, bueno, pues va a ser tratado como va a ser tratado, ¿no? Es decir, va a tener unas consecuencias. Quiero recordar que somos cuerpos y como cuerpos pasamos también, como sujetos con cuerpo. Vamos a ser un poco diferentes en ese sentido. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Así, abuela pluma, las consecuencias de tratar como modelo universal de sujeto, como modelo universal normativo de lo humano al hombre, que va a suponer esa hominización de las mujeres. Las consecuencias, como poco, así, abuela pluma, van a ser, en primer lugar, un tratamiento excepcional de las diferencias. A nadie se le escapa que tenemos cuerpos diferentes, que tienen funciones también diferentes. Bueno, pues esas diferencias van a ser tratadas de manera excepcional. O se van a tratar de asimilar a otras que no son características de los hombres. Por ejemplo, el permiso de maternidad es permiso de maternidad desde hace relativamente muy poco tiempo. Antes era baja por enfermedad. Es decir, el embarazo no entraba dentro de esos esquemas. Y quizá el ejemplo más extremo que se puede poner sobre esto es la interrupción voluntaria del embarazo. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en este ordenamiento es del año 2010. Está reconocido por una ley de 2010. Es de los pocos países en el mundo, porque somos todavía relativamente pocos países, donde se contempla este derecho, pero a nivel legal, no en la Constitución. Por lo general, las constituciones lo que hacen es prohibir este derecho, que afecta exclusivamente a las mujeres. Otra consecuencia va a ser la deshumanización o la cosificación de las mujeres. Pasamos como cuerpos, pero se nos tiene en cuenta como sujetos, como si nuestro cuerpo no estuviera, como si no fuera diferente, como si pudiéramos disponer libremente de él como una mercancía. Por lo tanto, no hay problema en explotación sexual, en explotación reproductiva, bajo el manto de la apelación a la libertad. Y, por supuesto, la consecuencia también va a ser una invisibilización y desprecio de lo que tradicionalmente hacíamos, que son los cuidados, que solamente estamos ahora reivindicando, ¿no?, desde el feminismo, una parificación de esas tareas. Bien, las ideas de igualdad y libertad con este Estado social y democrático de derecho
cambian en su significado. Con el artículo 9.2, que es la consagración, podríamos decir, de la cláusula del Estado social, que establece como mandato a los poderes públicos el que consigan que la igualdad y la libertad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, va a suponer que no es que haya un cambio de significado con respecto a etapas anteriores del constitucionalismo liberal, me estoy refiriendo, sino que hay que añadir, ¿no?, ciertos significados. Así que si en el constitucionalismo liberal la libertad se entendía como no interferencia, ¿verdad?, como el laissez-faire, laissez-passer, ¿no?, que nadie se inmiscuya, garantizar una esfera de autonomía, de libertad, a eso hay que sumarle que no se puede entender la libertad como no interferencia si no se entiende tan bien como no dominación. Es decir, se puede entender como no interferencia siempre y cuando no existan condiciones de dominación, no exista situación de dominación. Con lo cual el significado de la libertad pasa a ampliarse. Y con ello también se transforma el significado de la igualdad. Se pasa de la igualdad formal a la igualdad material o real. Siguiendo a Ferrajoli, la igualdad es una convención, ¿no?, una magnífica convención que nos hemos dado, que sirve para dos cosas básicamente. Tiene dos funciones. Una es tutelar las diferencias y otra es eliminar las desigualdades. La igualdad existe precisamente para proteger las diferencias y existe también para eliminar las desigualdades. Funciona, tiene esa doble funcionalidad. Y la meta es la igualdad efectiva. Con esa meta de la igualdad efectiva se está produciendo, todavía no hemos llegado, creo, se está produciendo una transición, ¿no?, una transformación de ese sujeto histórico, por eso se habla de crisis del sujeto. Yo creo que se habla de crisis del sujeto no en algunos sentidos que se apuntan por ahí, por la filosofía o por la ciencia política, sino precisamente es la crisis de ese sujeto histórico, varón, burgués, propietario, que aparece como un sujeto abstracto e individualmente considerado, y estamos transitando a la especificación, ¿no?, de los sujetos en sus concretas situaciones, ¿no?, tanto individuales como grupales. Creo que estamos en ese proceso, aunque desde la dogmática jurídica pura es muy difícil renunciar a una universalidad de un sujeto, porque esa universalidad creo que se ha confundido con homogeneidad. El hecho de especificar los sujetos no significa renunciar a la universalidad, en absoluto, sino reconocer y tutelar precisamente las diferencias. Bien, con esos mimbres de la Constitución, que ya sabemos dónde nos coloca específicamente a las mujeres y qué es lo que nos da para integrarnos como sujetos, ¿no?, ese principio de igualdad, no discriminación por razón de sexo. Bueno, pues con esos mimbres, con el impulso constante, no exclusivamente, pero sí constantemente, del feminismo, pues hemos ido conceptualizando realidades que estaban ocultas a la mirada tradicional, no solamente del constitucionalismo, sino de todos los campos del saber científico. Entonces, como dice creo que una de las filósofas más grandes que hay, que es Celia Amorós, dice: conceptualizar es politizar. Y precisamente eso es lo que se ha hecho desde la teoría feminista.
conceptualizar, 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 y así hemos conseguido todo un desarrollo de la igualdad constitucional que comenzó hasta la década de los 90, incluso bien entrada la década de los 90, básicamente lo que había era que depurar el ordenamiento de las discriminaciones directas por razón de sexo, con sus paradojas, porque tenemos que recordar que el primer caso que resuelve el Tribunal Constitucional de discriminación por razón de sexo fue precisamente a favor de los hombres, porque no recibían la pensión de viudedad, que estaba destinada exclusivamente a las mujeres, porque las mujeres en el franquismo tenían prohibido trabajar si no era con autorización del marido. Esa era la razón de ser, de existencia de esa pensión de viudedad, pero bueno, ¿no? Parecía que era una discriminación directa por razón de sexo, o sea que tiene sus paradojas también. De ahí se evolucionó a la interpretación de la prohibición de la discriminación por razón de sexo y de la igualdad como un mandato de parificación, de parificar a mujeres y a hombres. Y de ahí las acciones positivas. Ya sabemos que las hemos importado del derecho antidiscriminatorio norteamericano, pero con mayor o menor confusión, ahí vamos, con las acciones positivas desde los 90 hasta la actualidad. Pero hemos conceptualizado también expresiones tales como, construcciones como discriminación indirecta, discriminación por indiferenciación, discriminación múltiple, interseccional. Todo eso aparece ya normativamente, estoy hablando de lo que aparece normativamente ya. Aparece la conciliación de la vida familiar y laboral, ahora corresponsabilidad, el acoso por razón de sexo, el acoso sexual, ¿no? La violencia de género, interrupción voluntaria del embarazo, paridad, presencia equilibrada. Todo eso son conceptualizaciones de la teoría feminista que han pasado, como sabemos, a la normativa, ¿no? La normativa por la que España, ¿no?, pudo izar, creo que la bandera de la vanguardia, ¿no?, en derechos. Básicamente a través de la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género de 2004, de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de 2007, por cierto se cumplen 15 años ahora en este mes, ¿no?, en abril, y la Ley de 2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hemos conseguido todo esto, hemos llegado hasta aquí. ¿Y ahora qué? ¿No? Creo que estamos situándonos ya, y quiero que nos fijemos en este epígrafe de esta última diapositiva. Hemos pasado de la igualdad entre la mujer y el hombre, es decir, un modelo determinado, una determinada normatividad femenina y una determinada normatividad masculina, y entre ellos, en términos de comparación, y creo que caminamos, y creo que esa normativa a la que he hecho referencia camina en ese sentido, hacia la igualdad efectiva, no entre, sino de mujeres y hombres, de mujeres en toda su diversidad y de hombres también en toda su diversidad. Y no entre, porque si es entre, siempre tenemos que tener un término de comparación. Y por lo general, algo se erige como modelo. De tal manera que creo que la Constitución, o sea, que nuestro sistema ya no da para más. Ahora, o sea, que no podemos avanzar más, es mi convicción. No soy la única que está convencida de esto, es algo que comparto mucho con las compañeras de la Red Feminista de Derecho Constitucional, en el sentido de que necesitamos ya que esto pase a la Constitución, que esta subjetividad, que esta conformación de sujetos de derechos a través de normas infraconstitucionales, de leyes, pueden involucionar. Estamos viendo que pueden involucionar. Y la única manera de que se nos reconozca entonces como sujetos de derechos es estableciendo todos estos avances que ya hemos conseguido
en la Constitución, trasladándolos a la Constitución, constitucionalizándolos, teniendo en cuenta varios puntos a la hora, es decir, que necesitamos una reforma constitucional sí o sí, que esto no va a tener consenso, vamos, quizá en la vida, pero hemos consensuado todas esas normativas. Entonces, si alrededor de ellas sí que ha habido consenso, ¿por qué no lo va a haber para que pasen al plano constitucional? Para eso tendríamos que atender a algunos puntos, de cara a esa futura reforma constitucional, tener presente algunas cuestiones. En primer lugar, la importancia del género como categoría de análisis. El género como una categoría analítica, no como una ontología. Como una categoría de análisis porque sirve para la eliminación de las desigualdades. En segundo lugar, la importancia que tiene el sexo como realidad material y que contribuye a configurar un modelo de lo humano. No podemos quedar excluidas del modelo de lo humano y nos excluyeron precisamente por el sexo. Con lo cual, eliminar el sexo lo único que puede contribuir es a agrandar las desigualdades y a perpetuar nuestra invisibilidad. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esa realidad material, que es el sexo, no solamente tiene una importancia vital, sino que es vital para poder configurar un modelo de lo humano que también nos represente, que también nos tenga en cuenta. Eso implica también, y va junto con lo anterior, la necesidad de superar ciertas derivas actuales en la comprensión, en el entendimiento de la igualdad. Seguro que no soy la única aquí en esta sala que asiste con preocupación a una operación que consiste en sustituir la igualdad por diversidad, como si ambas cosas fueran lo mismo. La igualdad es una prescripción, es un deber ser, es una convención de la que nos hemos dotado, un deber ser, mientras que la diversidad es una ontología, es un ser, es una descripción, es una mera descripción. Entonces, precisamente la igualdad debe existir porque existe la diversidad, para salvaguardar la propia diversidad, para salvaguardarla, para que no desaparezca. Para eso debe existir la igualdad. No es intercambiable ni sustituible. Escuchamos últimamente mucho, desde el feminismo, voy acabando ya, lo de poner los cuidados en el centro. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos ignorar qué es lo que sostiene al mundo y le tenemos que dar esa relevancia pública. ¿Cómo se le puede dar esa relevancia? Pues apostando, por ejemplo, por una normatividad en serio de la dignidad humana, empezando por ahí. Es decir, tomarse en serio que la dignidad humana es una norma que debemos cumplir y dotándola de un contenido que actualmente no tiene, pero parece que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia podría tener un contenido mínimo para asegurar, ¿no?, al menos esos cuidados y autocuidados, que es, de un lado, la necesidad de dotarla de un contenido que asegure la igual libertad de todos los seres humanos, al menos inicialmente, que consistiría en la no instrumentalización de ningún ser humano, ni la autoinstrumentalización. Y, de otro lado, la garantía de las condiciones sociales y materiales básicas para la vida. Esos serían los 5 puntos, creo, que deberíamos tener en cuenta a la hora de plantearnos una deseable reforma de la Constitución con perspectiva feminista que asegure esa igualdad efectiva de mujeres y hombres y se libere, ¿no?, de ese corsé que actualmente tiene, que ya
no da para más. Espero no haberles aburrido y muchas gracias. Muchas gracias, Mar, por tu exposición. Sin duda esta última diapositiva abre todo un horizonte de reflexión, ¿no? Y si te parece, podemos dar un tiempo para que el público pregunte o opine sobre lo que considere más llamativo. Tiene la palabra. Yo creo que la gente está rumiando esto, es decir, esto es muy marciano. Bueno, pues sí. Miguel. En primer lugar, quisiera felicitar a la ponente por la magnífica y estimulante conferencia, ¿no? La charla. Yo quisiera poner sobre la mesa una cierta contradicción, ¿no? Que creo que intuyo que puede existir no sé si en el argumento o en la realidad, ¿no? Es por una parte lo que ha llamado la especificación del ser humano, ¿no? Que yo llamaría al hombre posmoderno, que básicamente aparta una determinada categoría, que es la categoría de clase. También sí me parece muy fundamental para entender el mundo. Y lo planteo de cara a la gran discusión acerca del género frente al sexo como categoría jurídica, ¿no? Y ya que has nombrado a Aristóteles, el problema fundamental de la elección y no de la naturaleza de las cosas, ¿no? Que nos puede llevar otra vez al mundo postmoderno, en el que uno es lo que desea ser y no lo que es. Y ahí está la autoinstrumentalización, ¿no? No sé si me he explicado bien, no he sido demasiado abstracto. Bueno, lo voy a intentar, no sé si yo... Intentar resumirlo, Desde mi punto de vista hay un problema fundamental que tiene que resolver la teoría del género, que es la cuestión acerca de diferencia entre género y sexo, porque el sexo es una categoría clara, rotunda, natural, frente a una categoría voluntarista como el género, que plantea un problema como instrumento jurídico. No lo planteo como un problema de que nos cita el género, sino como instrumento jurídico, que nos conduce al hombre posmoderno, un hombre que huye de lo que es para pensar que todo lo que es lo es por su propia elección, cosa que yo creo que es absolutamente falsa, y nada más que hay que mirar la categoría de clase para comprender que los problemas de las mujeres no son igual cuando una es dueña del Banco Santander o cuando una es una señora que limpia hoteles, ¿no? Creo que ahora me habré explicado mejor, ¿no? Está claro. A ver, yo no he hablado de la especificación del ser humano, sino de los sujetos en sus circunstancias. Es verdad que existe dentro de los sujetos en la Constitución, está claro que hay trabajadores, por ejemplo, ¿no? Y hay empresarios. O sea, que la clase está en la Constitución. Es verdad que no está, a lo mejor, como nos gustaría que estuviera. Ese elemento de desigualdad está en la Constitución. Dice, en este sentido, el profesor Carlos de Cabo, que cuando uno es sujeto de derechos en la Constitución es porque ha conseguido ser sujeto político, es decir, es porque ha conseguido pactar de alguna manera, ser protagonista del pacto. Ese elemento está y es indudable, porque estamos hablando con el término clase de la dominación que se deriva obviamente de la estructura económica, del modo de producción, del capitalismo, ¿no? Está claro. Pero aquí estamos hablando, además de ese, sin negarlo, obviamente, porque muchas veces además intersecciona, lógicamente, pero estamos hablando de otro sistema de dominación, que es el patriarcado o sistema sexogénero, que se eleva, establece una jerarquía con base en el sexo. Esa relación jerárquica es lo que denominamos género. ¿Cuál es el problema jurídicamente que creo que motiva la pregunta? Cuando se habla de género como una identidad autoconstruida. Cuando se aplica género en términos de identidad individual y no género, en el sentido de que yo lo apunto aquí, como una
construcción teórica, categoría analítica, no categoría para determinar a los sujetos, sino como una categoría de análisis que nos permite ver cómo sobre esa realidad material, biológica, que es el sexo, se han construido todas esas relaciones de poder que sitúan, ¿no?, a los hombres respecto de las mujeres en una situación de dominante, ¿no?, o de dominación. A mí me parece que es eso lo que tenemos que tener. O sea, ser ciegos al género es lo que se ha hecho hasta prácticamente ahora. El género yo lo reivindico como esa construcción, como esa categoría de análisis que viene desde la perspectiva feminista, pero no, y en eso reconozco que hay muchísimos problemas, con la cuestión de la identidad de género, asimilando género a sexo, sustituyéndolo. No, de ninguna manera. Yo no estoy hablando de eso, en absoluto. No sé si habré respondido o no a la pregunta. Estoy muy de acuerdo que es un fruto de la posmodernidad y además del hiperindividualismo que nos lleva, ¿no?, a pensar que todos nuestros deseos se pueden convertir en derechos. Bueno, pues no. No era ese el sentido en el que yo apunto de género. Por eso insistía en que, porque precisamente hablando de identidad de género es como se está imponiendo, ¿no?, cierta línea de pensamiento que prefiere hablar de diversidad sustituyéndola por igualdad. O sea, prefiere sustituir igualdad por diversidad. Ahí estamos perdidos, ¿no? Porque es eso, confunden un deber ser con un ser, con una ontología. Profesor Tomás. Sí, aquí. Porque ha sido una racionalización verdaderamente muy precisa, corta. Yo me quedo con la casa que lo voy a desarrollar todavía más, pero lo suficientemente densa y hay todo bastante para poder hacerse una idea muy precisa de dónde están los problemas y de qué no queréis hablar esta tarde. Pero creo que es oportuno en esta fase de preguntas, pues tratar de concretar algo más en algunos aspectos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho sobre la reforma constitucional, las dificultades que tiene, el hecho de que nuestra constitución es una constitución bastante buena, pero envejecida, que son muchos los avances que se han producido como desarrollos normativos y también como desarrollo jurisprudencial, y todo eso debería de ir a la Constitución. Estoy también totalmente de acuerdo contigo en la valoración de que, por desgracia, en este país eso de la reforma constitucional es algo casi un tabú, ¿no?, como si una creencia ya técnica, ¿no?, de que no se puede tocar la Constitución. Y es muy necesario que se haga, muy necesario, no solo por este tema, sino por otros muchos, evidentemente. Entonces yo, yéndome a la perspectiva que tú has querido trasladar y al tema que se trae aquí con esta magnífica conferencia, quisiera que si puedes hacer el esfuerzo desde tu punto de vista, porque seguro que lo has estudiado claramente, ¿cuáles son los aspectos concretos que deberían ser llevados a la Constitución de una manera más precisa y con la densidad propia de lo que tiene que ser una norma constitucional? Entonces, eso es también una operación que, como poesía, a tu magnífica conferencia podría ser útil. Y también que hicieras alguna valoración, si fuera mínima, de conectar con todo ello que no ha mencionado en tu charla, que es el tema del lenguaje asistente. Muchas gracias. Sí, casi nada, Gregorio. Eso es otra conferencia. Es verdad que no me quería meter en eso, que estamos trabajando, de hecho, mucha gente, no solamente de la red, también fuera,
sobre estas cuestiones, pero tengo claro al menos unas cuantas cosas. El tema del lenguaje, por empezar por lo último, desde luego habría que revisarlo. En ese sentido se han hecho bastantes intentos, ¿no? Hay alguno por ahí incluso de un proyecto constitucionalista, ¿no?, de Antonio Torres del Moral, creo que se ha metido a tratar de, y solamente en un título ha visto que no es fácil, pero creo que podemos conseguir un lenguaje bastante más inclusivo. Creo que nuestra lengua es bastante rica, ¿no?, como para poder expresar pues, realidades que bueno, se puede decir Congreso en lugar de decir Congreso de los Diputados, ¿no? No hace falta decir Congreso de los Diputados y de las Diputadas, por ejemplo. Es decir, se puede depurar, ¿eh? Está claro que lo que no se nombra no existe, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso es algo que tenemos a gala y que debería revisarse. Pero además de esa revisión, que ahora mismo, quién sabe, ¿no?, cómo puede salir una reforma constitucional, a mí se me ocurre que la paridad, bueno, no es que se me ocurra, es que lo hemos estudiado bastante, pero la paridad debería llevarse a cabo, debería estar o debería figurar como principio, ¿no?, configurador ya en el artículo 1 de la Constitución y en el título preliminar para aplicarse a todo. Creo que habría que concretar normativamente la dignidad, en el sentido que he apuntado, porque hay determinadas realidades que si no, bueno, pues van a pasar como desapercibidas o generando polémicas o hasta que termine, ¿no?, este capitalismo cada vez más brutal por imponerlas, como es la cuestión de la prostitución y de los vientres de alquiler y demás. Es decir, afianzando el contenido de la dignidad, convirtiéndolo, ¿no?, en un derecho fundamental, no en una muleta, ¿no?, para el resto de derechos fundamentales, es otra cuestión que deberíamos de abordar. Necesariamente hay que incluir ciertos derechos que o bien son específicos de las mujeres, como se trata de la interrupción voluntaria del embarazo, o nos afectan mayoritariamente, como el derecho a una vida libre de violencia de género. Y creo que la cuestión de todo eso que se hace en el ámbito doméstico, creo que la cuestión de los cuidados merecería, eso que ha sido irrelevante públicamente, merecería tener esa relevancia pública. Y voy a decir a lo mejor algo que os escandalizará, pero igual que tenemos un título séptimo que es Economía y Hacienda, deberíamos tener un título en la Constitución que fuera algo así como cuidados, corresponsabilidad, o incluso incluirlo ahí. Es decir, ya hay cálculos hechos de lo que supone en el PIB. No solo, o sea, cuando hablamos de corresponsabilidad no estamos hablando de la corresponsabilidad entre las personas que conviven en un domicilio y tal, no, una corresponsabilidad es una responsabilidad compartida de los poderes públicos, de los poderes privados, ¿no?, y de las familias también, ¿no?, de las personas. Eso conlleva una reflexión y mucha discusión para poder llegar a un consenso, ¿eh? Pero igual también que los actores sociales que se reconocen en el artículo 7 de nuestra Constitución, organizaciones empresariales y sindicatos, en muchas ocasiones, yo me acuerdo que hace muchísimos años, la profesora Julia Sevilla decía, ¿por qué no se tiene en cuenta también a las organizaciones de mujeres aquí, que somos quienes estamos sosteniendo, ¿no?, el país? ¿Por qué cuando se habla de diálogo social se refiere nada más al diálogo en el mercado y nos dejamos la otra parte de lo social? Yo creo que eso sí está pensado dentro de la teoría feminista desde muchas disciplinas y bueno, nos tendríamos que aplicar a ver qué documento podría salir en ese sentido. Yo creo que
eso, desde luego, debería formar parte de la Constitución, de una futura reforma constitucional, incluirse todos esos contenidos. A lo mejor no he sido muy concreta. Aparte del cambio, obviamente, donde podemos estar de acuerdo, de quitar la clasificación actual de los derechos para que los derechos sociales se gocen también de las mismas garantías, ¿no?, que los derechos fundamentales. Es decir, llevar un poco eso que se dijo en la declaración, en la plataforma de acción de Viena, de la universalidad de todos los derechos, de la inseparabilidad, de que no puede haber derechos civiles, políticos por un lado y sociales, culturales, económicos por otro, sino que, ¿no?, forman un todo. En fin, claro, ahí coincidiríamos, obviamente. Por eso esa no la he nombrado, pero específicamente yo me referiría a todas estas. Fácil no es. Fácil no es. Pacífico tampoco. Pero... Profesor Montilla. Me ha parecido muy interesante la conferencia y la verdad es que he aprendido mucho porque además ha sido muy pedagógica. Quería hacerte una pregunta de algo que no he entendido demasiado bien y una pequeña reflexión, pero la verdad es que ahora, digamos que lo he entendido un poco mejor al ver la respuesta que le has dado al profesor Cámara. Lo que no termino de entender bien es la idea de los cuidados en el centro. Y sobre todo no lo termino de entender en la lógica del discurso que has mantenido. Porque, que mantiene el feminismo jurídico, porque en definitiva los cuidados, la política del cuidado ha sido asociada históricamente a la posición preterida de la mujer, a esa mujer cuerpo y no sujeto. Entonces, da un poco la impresión, por eso quería pedirte que me saques de esa idea, nos da un poco la impresión que en lugar de desprenderse de esa situación, lo que se hace es situar a los cuidados en el centro. Pero eso garantiza realmente que no se siga utilizando la política de cuidados para preterir a la mujer en relación al hombre. A ver, estamos dándole importancia a la política de cuidados, pero en definitiva, pues significa que la cuidadora sigue siendo la mujer. Entonces, eso a mí me plantea alguna duda y por eso pues que te lo quería trasladar, aunque evidentemente pues ya veo que se quiere realzar, porque la idea de hacer un título dedicado a los cuidados y a la corresponsabilidad es enfrentarse de cara a una auténtica política de cuidados que me parece bien, me parece que es un avance más en el avance del Estado social, sin duda. Pero no estoy seguro de que eso realmente vaya en aras de la igualdad real y efectiva, porque sino de un mayor reconocimiento de la función que pues, pueda seguir realizando la mujer. Y bueno, y la pequeña reflexión era en relación a la reforma o al procedimiento de reforma, nada. Decir que yo creo que sería muy importante que se concretara una propuesta y que se jugara con ella, se utilizara una propuesta concreta de reforma constitucional que a mi juicio pues debe tener una característica fundamental, y es que solo se reforme lo que tenga que reformarse por el 167, si se quiere si se quiere poner en el debate político una reforma y jugar con ella, y bueno, pues a mí me parece que en este momento es fundamental que solo sea por el 167 y que sean pocos artículos, o sea, que no sea una reforma, digamos, transversal de la Constitución, porque yo creo que uno de los errores que siempre
cometemos a la hora de plantear la cuestión de la reforma constitucional es que en un Estado sin cultura de reforma constitucional pretendemos de golpe reformar media constitución. Y hasta que no generemos una cultura de reforma constitucional, es imposible que podamos abordar una reforma de ese calado. Por tanto, yo creo que tendría que haber desde la red feminista una propuesta muy clara, muy concreta, muy de 167 y de reforma de aquellos artículos que se consideren que son necesarios pues, para efectivamente pues, darle esa perspectiva de igualdad de mujeres y hombres y no de igualdad entre mujeres. Yo quería hacer una puntualización. Una precisión, al hilo de lo que decía el profesor Montilla. Por supuesto, yo creo que la potencia que puede tener una propuesta de reforma constitucional consensuada por el movimiento feminista sería de una fuerza, de una intensidad tremenda que probablemente podría llegar en poco tiempo a hacer que este país se planteara necesariamente la necesidad de hacer real y efectiva la reforma, ¿no? De meterse ya en ese tema, ¿no? Porque sin un impulso de esa potencia, difícilmente se va a llegar a un momento que se pueda hacer. Y yo no me conformaría con una reforma de la 167, en absoluto. Yo creo que una reforma tiene que ser completa, tiene todo lo que sea necesario. Se puede hacer gradualmente también, pero la propuesta, quiero decir, luego ya la negociación determinará en qué se puede entrar y en qué no. Pero tener como movimiento una propuesta completa de la reforma constitucional a mí me parece fundamental. Sí, a mí también. Yo con eso coincido y discrepo del profesor Montilla, porque no. Yo también lo pienso, pero no me eso de seamos realistas, pidamos lo imposible, quiero decir, ¿no? Porque las rebajas ya vienen después, quiero decir, las rebajas ya vienen después, pero una reforma coja, ¿no? Por el 167 es que no se sostendría. Es que hay algunas cuestiones que son irrenunciables. Es decir, no podemos renunciar a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución. Y eso no se puede hacer más que en la sección primera del capítulo segundo del título 1, conforme está ahora el texto constitucional. Y eso es el 168. O sea, ahí no hay tutía. Esa no se puede poner. Y esa creo que es irrenunciable. Es verdad que el movimiento feminista, bueno, sí ha habido 2 manifestaciones este año en muchas ciudades, el 8M, pues bastante lamentable, ¿no? En ese sentido. Y es cierto que sería muy potente, ¿no? Pero en eso trabajamos, o sea, se trabaja constructivamente siempre desde el feminismo en encontrar los puntos que nos unen, ¿no? Y no los que nos separan, y a lo mejor en no mencionar algunos temas y bueno, colarlos por otra parte que puedan tener luego su desarrollo constitucional más fácil, ¿no? Que ahora. En fin, tenemos claro que tenemos que seguir trabajando con la reforma, nos empeñamos mucho en ir puliendo todas estas cuestiones. Incluso, fíjate si tenemos claro que tiene que ser la del 168 y sería una reforma de tal calado que le llamamos reforma constituyente, porque reforma constitucional parece que se nos queda muy corto. Sabemos que es muy difícil, pero bueno, tenemos que tener claro qué es lo que hay. Y dentro de eso, ahí viene lo de los cuidados, que a mí también es una cosa que me puede chirriar, porque parece que esté haciendo, pues eso, en una posición esencialista, circunscribiendo también además, ¿no? Otra vez los cuidados ascribiéndolos a las mujeres, necesariamente, aunque se los revalorice o se les dé más importancia. No es eso, porque ahí hay que repartir, obviamente. Pero sí que los cuidados en el centro obedece a una obviedad que creo que con la COVID lo hemos tenido muy presente. Y es que necesitamos del cuidado.
queramos o no. O sea, somos vulnerables. Somos vulnerables. Eso que es una condición del sujeto que siempre se ha ocultado. Y siempre se ha ocultado porque las situaciones de vulnerabilidad ya había quien se encargase de ellas. Como se ha puesto de manifiesto, ¿no?, ahora con la pandemia y el confinamiento, sobre quién ha recaído, ¿no?, sobre quiénes ha recaído mayoritariamente todas esas labores. Del cuidado no podemos prescindir. En ese sentido es por lo que hay que llevarlo, precisamente a un lugar central, a un lugar importante. ¿El cómo lo llevamos? Pues repartiéndolo, revalorizándolo, valorizándolo. Hay multitud, desde la economía feminista, por ejemplo, se hacen unos trabajos magníficos. Hay una propuesta que es estupenda para visibilizar esto, por ejemplo, que son las cuentas satélite, ¿no? Cuentas satélite que junto con los presupuestos generales del Estado se presenta una cuenta satélite de presupuestos generales donde aparece cuáles son los ingresos que se generan por los cuidados que se prestan, y los gastos que eso también supondría. Es una manera de visibilizar. Eso, por ejemplo, lo hemos incluido ahora en un proyecto de ley valenciana de igualdad para reformar la que tenemos. Lo hemos incluido en el borrador del anteproyecto, ¿no? Lo hemos propuesto. Con ese efecto. Es difícil, porque como siempre los hemos menospreciado, nunca los hemos valorizado, es difícil ver cómo hacemos esto. Pero tenemos que hacerlo. O sea, sabemos que tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo evitando que efectivamente se adscriban esas funciones única y exclusivamente o mayoritariamente a las mujeres. Eso no puede ser, está claro. Eso creo que lo tenemos claro. O sea, que no se trata de una esencia, de volver a una separación rígida de papeles, ni de roles, ni de... No. No se trata de eso. Se trata de que tengamos muy presente que esa es una necesidad humana. El cuidado es una necesidad humana. Y a esa no podemos renunciar nunca. Entonces, por eso la ligaba a la cuestión de la dignidad humana. El cuidado también está ligado a esas condiciones básicas, vitales. Reconocer. Esto lo ha estudiado muy bien en nuestra disciplina, en constitucional. Lo ha estudiado muy bien la profesora Ana Marrades Puig, de la Universidad de Valencia. Ana Marrades Puig, de la Universidad de Valencia. Actualmente es la única experta que hay, jurista, en la mesa de cuidados que ha hecho el Ministerio de Igualdad de cara a una futura ley, ¿no?, que han anunciado. Pero ella está trabajando desde hace muchísimos años en la configuración constitucional del derecho del cuidador. Es decir, derecho a cuidar, derecho a ser cuidado. Y no es fácil. Lleva ella demasiados años de estudio como para que aquí podamos solucionar algo. Somos conscientes de esos peligros, pero también de esa necesidad irrenunciable de los cuidados. Es que lo necesitamos para vivir, siempre, o sea, siempre, en algún momento de nuestra vida. No sé si hay más preguntas, más intervenciones. Yo una idea media que se me viene a la cabeza, porque a mí en mi casa, mis hijas, mi mujer, es 100% todo eso femenino, y gracias a Dios, mis hijas, que ya ambas están casadas, y lo digo con mucho orgullo, ganan bastante más que sus maridos y son las que deciden dónde viven, cómo compran la casa, qué compran aquí, qué van allá. O sea, hay un liderazgo muy fuerte en función a esa capacidad que gracias a Dios hemos podido transmitir mi mujer y yo para que sean chicas de mucho empuje. Pero viendo la realidad de España, yo vengo del Perú, y no encontrando otra opción para poder acelerar los cambios a favor de la mujer, ¿no sería posible que en la coalición PSOE-Podemos, uno de los puntos de la coalición sea que, vista unas futuras elecciones y la posibilidad de elección de un presidente de gobierno, sea una mujer la que lidere
digamos, el próximo gobierno de España, en el caso de la coalición, digamos, de izquierda? Porque yo veo que Pedro Sánchez es muy, digamos, un presidente muy chulo y muchas cosas buenas, pero no sé si él firmaría un pacto en que él diría, bueno, yo acepto que sea una mujer la próxima presidenta de España, la coalición, soy tan feminista que acepto que voy a hacer eso. Y creo que una presidenta en España, una presidenta de gobierno en España, podría ayudar mucho a sensibilizar este tema para que estas transformaciones que son necesarias hacer en la Constitución española se puedan viabilizar de mejor manera. A ver, vamos a ver si los amigos de Podemos y los amigos del PSOE se ponen de acuerdo en empujar a una mujer para que sea la próxima presidenta de gobierno. A mí yo creo que se va a probar si realmente están convencidos o el feminismo es postureo. Bueno, a mí me parece más fácil la reforma constitucional. No, ahora mismo sabemos que ha habido elecciones en Chile, ¿verdad? Hubo elecciones en Chile y se ha constituido un gobierno que además, aparte de, no es que sea paritario, es que tiene más mujeres que hombres y tal, y presume el nuevo presidente chileno de ser un gobierno feminista, pero él no ha renunciado a ser el presidente. Entonces, es muy difícil que se cedan los espacios. Los espacios los solemos conquistar, pero así por cesión. ¿Pero no se podría dialogar en ese caso? Ah, no sé. No sé. Me parece a mí que yo no conozco la vida y tal, no sé qué de los partidos, por aquí hay gente más experimentada que yo en esas lides, pero mucho me temo que las luchas ahí son todavía, no sé, lo veo complicado. Ya me gustaría tener una presidenta del gobierno, creo que lo veré, yo creo que lo veré, soy optimista, pero bueno, pero no a lo mejor fruto de ese pacto. Antonio. Buenas tardes, me sumo a todas las felicitaciones a la ponencia, la verdad es que ha sido realmente interesante y yo creo que ya de las últimas preguntas, pero para seguir un poco la polémica en toda esta idea de la reforma constitucional, entre 167 168, esa máxima aspiración, le pregunto si considera que el movimiento queer puede eclipsar esa reforma que propone. Gracias. Bueno, yo creo que, a ver, una reforma al final son pactos, ¿no? Y son consensos y todo va a depender de la correlación de fuerzas, ¿no? Que haya, independientemente de la ideología e incluso de la teoría que defienda cada cual. Lógicamente, desde el feminismo, por eso yo había puesto esos puntos que son claramente contrarios, ¿no?, a lo que defiende la teoría queer, claro, pero bueno, se sabe que a ver, una constitución sobre todo es una norma de convivencia, ¿no? Y es una convivencia de una sociedad plural, diversa, y no podemos imponer, ¿no?, cada cual solamente nuestro punto de vista. Habrá que ganárselo también, ¿no?, y ganarse a la mayoría. Yo creo que en eso estamos. Porque es más fácilmente comprensible también, creo, ¿no? Porque al final, ¿en qué consiste la teoría queer? ¿No? En esa posmodernidad, ¿no?, líquida, donde no hay sujetos, donde no hay certezas, donde todo es incertidumbre. A mí me parece que eso alimenta los discursos más fáciles, más ramplones, más simplistas, que no dan respuestas complejas, y sabemos quiénes sostienen esos discursos, ¿no? Y es muy peligroso en ese sentido dar alas a según qué opciones que están triunfando, por lo menos aquí en este país, en elecciones autonómicas. Mar, como está viendo, él da mucho de sí el debate, ya estamos al filo del tiempo, pero yo quiero preguntarle algo, o sea que voy a usar mi posición de moderador.
de tu exposición yo creo que hay una conclusión, y es que el feminismo, la paridad, la igualdad efectiva real ya es un paradigma, ¿no? Es un concepto que ha logrado introducirse en el discurso jurídico y político. Pero eso además, como todos los conceptos esenciales, hacen que a su vez se politicen, y quiero ir a las dos manifestaciones. Primero, quizás tenemos que asumir que el pluralismo también ha llegado al feminismo, ¿no? Es espectacular la explosión de literatura que hay, ¿no?, en las nuevas generaciones sobre feminismo. Y si eso es así, si el pluralismo ha llegado también al movimiento feminista, ¿tú crees que eso pone en riesgo un consenso básico para impulsar la reforma constitucional o no? Yo creo que no. A ver, no tendría por qué. Vamos a ver. Hay alguna cuestión que siempre ha dividido al movimiento feminista, que es ya tradicional, que es la cuestión de la prostitución. Yo creo que no deberíamos ceder en eso. Es decir, y uno de los puntos que ha generado esta división no es, contrariamente a lo que se ha dicho, se ha manifestado y se piensa, la supuesta ley trans, ni una... No, no es eso. La división ha venido porque no se quería condenar, o sea, no se quería denunciar la prostitución como una violencia contra las mujeres. Porque hay quien defiende que la prostitución puede ser un trabajo digno y por lo tanto se puede regular. Y eso supone pues ir en contra, ¿no?, de toda esta construcción y hacerle el juego, lógicamente, al capitalismo. Y es curioso que esto venga también desde posturas supuestamente anticapitalistas. En fin, reina mucho la confusión. Por eso, a lo mejor, en una hipotética reforma constitucional, a lo mejor no podríamos decir, está prohibida la prostitución, pero a lo mejor sí nos podemos poner de acuerdo en concretar, ¿no?, que ningún ser humano pueda ser instrumentalizado. Y a partir de ahí será más fácil aprobar leyes abolicionistas, ¿no?, como esta que el PSOE anunció en su último congreso. Abolicionistas de la prostitución. Será más fácil. A lo mejor no se puede poner con todas las palabras, pero se puede poner algo que no lo dificulte y que no nos mantenga en este impasse en el que estamos de nuestra democracia desde el 78, que no hemos conseguido hacer nada con eso, y tenemos el triste récord de ser el primer país de la Unión Europea de consumo de prostitución. Cuando decimos consumo de prostitución, estamos hablando de que hombres utilizan a mujeres, no el cuerpo de las mujeres, porque nuestro cuerpo va con nosotras, es decir, es inescindible la razón y el cuerpo, no se puede separar. Entonces, claro, eso es un récord muy, muy vergonzante, ¿no? Muy vergonzoso. Y sin embargo, ahí estamos. Bueno, pues darte las gracias otra vez. Yo creo que nos has enriquecido mucho y el público también con su intervención, la verdad que ha hecho elevar los argumentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.